Muchas bendiciones desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a el culto de jóvenes, Juventud Decidida en Cristo. También le da la bienvenida. Bendecimos a cada uno de los jóvenes que hoy están en este lugar, en la casa de Dios. Le bendecimos a usted que se conecta con nosotros o va a ver esta transmisión en otro tiempo. Dios le bendiga mucho más. Quiero invitarle, vamos a estar haciendo lectura de la palabra en Éxodo capítulo 33. Allí vamos a estar compartiendo la palabra en esta hora. Capítulo 33, versículo 7 en adelante. Cuando usted lo encuentre puede decir amén. Y también usted puede compartir esta transmisión y bendecir a muchas familias. Le invito entonces a ubicarse allí en Éxodo capítulo 33, verso 7 en adelante, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Quiero invitarle, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es real. Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito y es prosperada en aquello por lo cual usted la envía a nosotros. Hoy oramos para que usted, Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad y que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Gracias te damos en esta hora, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios y podemos ver un episodio que acontece en el desierto. Si miramos el contexto, Moisés había salido con el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Muchos conocemos la historia de Moisés y cómo Dios, con señales poderosas, libertó al pueblo de la esclavitud. Y cuando el pueblo estaba con el Señor allí en el desierto, a causa de mucha desobediencia del pueblo, porque Dios da una orden y Dios también le da entonces la orden a Moisés que tomara el campamento, la tienda de campaña, es decir, donde estaba el Señor, y lo armara a cierta distancia del campamento. Y acontecía algo, y era que cuando el Señor daba la señal al pueblo de avanzar, entonces miramos entonces que Dios le está dando la orden a Moisés de que llevara esta tienda de campaña a cierta distancia fuera del campamento. Antes de esto, el campamento, el tabernáculo de reunión estaba con el pueblo, dentro del pueblo, pero el Señor le hace un llamado, dado la disposición que tenían en su corazón,
Y Dios entonces le da la orden a Moisés de que sacara el tabernáculo lejos, fuera del campamento. Y dice la palabra que fue llamado la tienda de reunión con el Señor. Entonces podemos mirar que todo aquel, porque es lo interesante, siempre que alguien quería dirección de parte de Dios, tenía que salir del campamento. Esto entonces nos da a entender que la búsqueda con el Señor es algo personal. Inicialmente podemos mirar a un pueblo que de pronto, aún viendo la presencia de Dios mismo en medio del campamento, de pronto sabían que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Pero cuando vemos que Dios da la orden a Moisés de que a cierta distancia, lejos del campamento, se levante entonces esta tienda, el tabernáculo, entonces podemos mirar que dice la palabra del Señor que allí estaban ellos y todo aquel que quería de su propia iniciativa, todo aquel que quería de su propia voluntad ir a la presencia del Señor, tenía que desplazarse hasta el tabernáculo de reunión. Esto nos da a entender entonces que para usted y yo buscar la presencia de Dios también tenemos que tener disposición. Y yo sé que han tenido disposición muchos de nosotros en este día de venir a un encuentro con el Señor. Porque sabemos que en la casa de Dios, en el tabernáculo, como lo llamaba Moisés en ese momento, en la tienda de campaña que él le puso, la tienda de reunión con el Señor, todo aquel que quería buscar al Señor, todo aquel que quería buscar el rostro de Dios, tenía que dirigirse hasta allá. Entonces, podemos decir, que dice el versículo 8, que siempre que Moisés iba o se dirigía a este tabernáculo, a esta tienda, dice que todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés ¿con qué? Con la mirada. A veces pasa o nos llegamos a acostumbrar de que otros busquen el rostro de Dios o que otras personas oren por nosotros y nosotros muchas veces nos quedamos quietos. Vemos a un Moisés preocupado por su vida espiritual. El hecho de que Dios le diera la orden de levantar el tabernáculo lejos, él tenía que desplazarse a esa distancia y eso no fue un impedimento para Moisés. Él iba porque lejos de lo que los demás hicieran, él había tomado una decisión personal y era buscar el rostro de Dios. Es decir, que nada de lo que nosotros tengamos o tengamos que enfrentar diariamente nos debe ser un impedimento o un obstáculo para buscar el rostro de Dios. Y tristemente, el pueblo se quedaba viendo a Moisés cómo iba a la presencia de Dios. Podemos ver cómo el pueblo dice que lo seguía con la mirada. Eran espectadores de lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Y Dios nos llama en estos tiempos, y Dios está llamando a los jóvenes en estos tiempos a buscar el rostro de Dios. Y es de bendición que las personas, los pastores que Dios ha puesto para que nos guíen en estos tiempos, que oren por nosotros. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad, y es también buscar el rostro del Señor todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Y dice la palabra en el versículo 8 que todos entonces se quedaban viendo cómo Moisés iba al tabernáculo, cómo Moisés iba al encuentro con el Señor. Entonces, el llamado en esta hora es, usted que también está allí conectado, a tomar la iniciativa y buscar también el rostro del Señor. Porque hay algo poderoso que podemos entender, y es que usted y yo hoy, por medio de Jesucristo,
tenemos libre entrada a la presencia del Señor. Es decir, no necesitamos que otros vayan por nosotros, porque Jesucristo abrió un camino para usted y para mí. Jesucristo, dice la palabra, que es el camino que nos lleva al Padre. Y nosotros, así como lo dice el escritor de Hebreos, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos libre entrada, libre acceso a la presencia del Señor. ¿A usted no le ha pasado que a veces para entrar a ciertos lugares necesitamos que alguien nos recomiende? Necesitamos tener un tiquete de entrada. Hay muchas restricciones para llegar a un lugar, pero hoy la buena noticia es que usted y yo, para hablar con el Dios Todopoderoso, con el Creador de los cielos y de la tierra, no necesitamos ningún requisito, solamente la disposición de nuestro corazón y podemos entrar con libertad. A veces pasa que hay lugares que nosotros entramos con desconfianza, de pronto porque no conocemos, porque tenemos ciertas inseguridades, pero la palabra misma nos habla que usted y yo hoy nos podemos acercar confiadamente. Tenemos confianza porque vamos a hablar no con un desconocido, sino que vamos a hablar con nuestro Padre, vamos a hablar con el Señor, con aquel que nos formó. Entonces dice la palabra, podemos mirar que en el versículo 7, que cualquiera podía buscar el rostro de Dios, no solamente Moisés, pero lamentablemente no todos iban al encuentro, no todos iban al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, pero ellos veían y el pueblo veía a Moisés. ¿A usted no le ha pasado de pronto que usted ve en su casa que hay referentes también que buscan el rostro de Dios? De pronto su mamá, su papá, su abuela que ora, que son personas que interceden, que buscan el rostro del Señor. Pero Dios no quiere que solamente los veamos a ellos, sino que también nosotros tomemos la iniciativa. Y dice que miraban en pos de Moisés. Dice que miraban, dice que ellos seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés, dice el versículo 9, entraba en ella, había una señal de la presencia de Dios en ese momento. ¿Y sabe qué era? La columna de nube posaba o se colocaba en la entrada. Entonces descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor, vamos a hablar con Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Por medio de la oración, usted y yo hablamos con Dios. Entonces dice la palabra que cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, ¿qué hacían ellos? Se postraban, se inclinaban, se arrodillaban delante de sus tiendas, inclinaban su rostro y adoraban a lo lejos al Señor. Pero Dios no quiere que usted y yo lo adoremos a lo lejos o que veamos a otros y nos quedemos viendo. No, Dios quiere que usted y yo también podamos ir al encuentro, a la reunión que el Señor tiene. Porque Dios estaba allí, dispuesto a toda hora, en todo momento, cualquier persona podía ir, pero solamente vemos en el pasaje que se habla de dos personas y uno de ellos era Moisés. Y ahí estaba. Y lo más interesante que podemos ver y que más me llama a mí la atención está en el versículo 11. Y hablaba el Señor ¿con quién? Con Moisés. Dios hablaba con su Hijo. Dios hablaba con Moisés. Así como Dios hoy está dispuesto a hablar con todos y cada uno de nosotros cuando hay una disposición. Pero no hablaba de cualquier manera. ¿Sabe qué dice la palabra? Que hablaba el Señor con Moisés cara a cara. Como quien habla
con un amigo. ¿Y cuántos tenemos amigos muy cercanos? Que hablamos prácticamente de cualquier tema, hablamos con toda confianza, nos encontramos y hablamos libremente, o a veces nos comunicamos vía telefónica, por WhatsApp, hablamos, ¿verdad?, con un amigo. No tenemos que mirar el horario, o que es fin de semana, o que es tarde de la noche. Cuando tenemos amistades muy cercanas, dice que podemos, y la confianza lo permite, hablar con ellos, ¿verdad?, en todo momento. Y era lo que pasaba con Moisés. Moisés y Dios hablaban cara a cara, como quien habla con quién, con un amigo. Y es lo que queremos mirar en esta hora, y es que la relación íntima que usted y yo tenemos con Dios, y podemos ver el ejemplo entonces de Moisés. Vemos en todo el texto que Moisés tenía un privilegio grande, y era hablar con el Señor cara a cara. Pero para muchos de los hebreos, muchos de los israelitas, solamente ellos se quedaban, o prácticamente podemos mirar que ellos no se preocupaban, o que la presencia del Señor estaba lejos de su alcance. Pero esta relación especial que tenía Moisés con el Señor es una relación que actualmente usted y yo podemos tener con Dios, porque hay un pasaje que nos habla, si usted lo puede buscar, puede leerlo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15, nos habla Jesús hablando con sus discípulos, y ¿sabe qué le dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Es decir, Jesús llamó a sus discípulos sus amigos. Así también Dios nos llama a ser sus amigos. Dios quiere que usted y yo seamos amigos de Él. Entonces podemos mirar que el siervo no conoce los planes de su Señor, pero aquel que es amigo sí los conoce. Por eso Jesús les dice: ya yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Porque muchos amigos conocen nuestros planes. ¿A usted no le ha pasado que su amigo le ha comentado: mira, yo tengo este proyecto, yo quiero hacer esto? Los amigos se cuentan muchas cosas, ¿verdad? Que a un extraño, difícil contarle. Pero cuando hay una verdadera amistad, se dan a conocer todas las cosas. Y es lo que Dios quiere en esta noche, que podamos cultivar esa amistad. Y está hoy al alcance de nosotros por medio de Jesús. Todos nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesús, también podemos ser amigos de Jesús, amigos del Señor, y confiar, así como lo hizo con Moisés. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 11: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. De pronto pasaba horas Moisés conversando con el Señor. Así como de pronto nosotros conversamos con nuestros amigos, el tiempo se nos va rápido y pasamos horas y horas hablando. Después que Moisés hablaba con el Señor, el pueblo estaba mirando a cierta distancia. Vemos que después de eso, Moisés regresaba nuevamente al campamento. Y dice la parte B del versículo 11: pero Josué, mire que hay otra persona que está allí, que resalta la palabra, que también estaba en el tabernáculo, buscando el rostro de Dios, estaba ministrando en la presencia de Dios, y se llamaba Josué. Pero Josué, que era un joven, mira que no, la palabra no está hablando tampoco de un adulto, no solamente era Moisés, porque cualquiera que quería acercarse a la presencia del Señor lo podía hacer.
Y dice la palabra, pero el joven Josué, ¿qué dice la palabra? Hijo de Nun, su servidor, nunca, diga conmigo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, usted y yo tenemos que tener algo, y es buscar el rostro del Señor siempre, buscar la presencia del Señor. Y vemos a un joven que se dispuso desde temprana edad a buscar el rostro de Dios y nunca se apartaba de en medio del campamento. Vemos a un Josué que aprendió en la presencia de Dios. Vemos a un Josué que dispuso su corazón, y podemos encontrar más adelante cómo Dios usó a Josué como ese instrumento para entregar la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel. Un instrumento útil, porque hay algo que nos enseña la palabra en los evangelios y que nos enseña Jesús. Jesús estaba diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿verdad? Y dice la palabra, nos llama a que cerremos la puerta. Y dice que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, ¿verdad?, que está allí escuchando, nos va a recompensar en público. Josué estaba en el secreto, Josué estaba buscando el rostro de Dios, y Dios en su momento le recompensó en público. Así que el llamado en esta hora es a buscar el rostro del Señor. No esperemos que otros hagan la tarea que tenemos cada uno por hacer, y todos tenemos la tarea como hijos de Dios, y no importa la edad, porque Moisés ya era un adulto, pero aquí nos está resaltando a un joven también que se dispuso. Es decir, no importa la edad, usted y yo podemos buscar el rostro del Señor. Usted y yo podemos buscar la dirección del Señor. Así que es el llamado en esta hora a buscar el rostro del Señor. Es voluntario, y es lo que podemos también resaltar, que cuando se toma la decisión, o Dios toma la decisión y le da la orden a Moisés de levantar el tabernáculo lejos de el campamento, era para ver el Señor quién realmente lo estaba buscando de corazón, porque esto es una búsqueda de corazón. Así que quiero invitarle en esta hora, vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que nos recuerda que Él quiere llamarnos amigos, que nos recuerda que podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier hora, que usted y yo podemos darle o manifestarle al Señor lo que realmente estamos necesitando. Y si necesitamos un consejo, una dirección, le podemos pedir la ayuda al Señor. Así que vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos recuerdas que nos has llamado amigos, porque nos has dado a conocer todo lo que el Padre te mostró. Gracias, Señor, porque tú también hoy nos invitas a una relación, a una comunión íntima contigo, Señor. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Moisés. Enséñanos también, y que podamos recordar el ejemplo de Josué, que ministraba en tu presencia y no se apartaba, sino que permanecía allí, porque entendió, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, porque pude entender que solamente en ti hay palabras de vida eterna, así como en cierto momento el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿a quién iré sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, en ti está la fuente de vida. Señor, que podamos cada día buscar tu rostro. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a perseverar. Hoy te doy gracias, Señor, por los jóvenes que están en este lugar. Oro para que tú les bendigas, Señor, para que tú te manifiestes también a ellos cada día, Señor, para que tú les guíes y les direcciones, que les guardes. También oro por las personas que se han conectado. Señor, que en tu presencia ellos puedan comprender que en tu presencia hay respuesta
hay dirección. Gracias te damos en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, señal de lo alto, les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez, recordándoles que mañana, domingo, tenemos escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Dios les bendiga mucho más.